La primavera de 1846 había pintado los jardines de San Ángel con colores brillantes. En la hacienda de los Mendoza, las bugambilias trepaban por las paredes de cantera rosa, creando cascadas de flores púrpuras que contrastaban con el cielo azul de Ciudad de México. El aire estaba impregnado con el aroma dulce de flores de naranjo y jazmín, mientras las mariposas danzaban entre los rosales. Isabella Mendoza caminaba por los senderos del jardín familiar, su vestido de muselina azul celeste ondeando con la brisa de la tarde. Su cabello negro, recogido en un elegante moño con algunos rizos sueltos, brillaba bajo el sol poniente. El medallón de oro que había pertenecido a su madre resplandecía sobre su pecho. Señorita Isabella, llamó María, su nana, desde el portal. Su padre dice que no se aleje. Han llegado noticias de tropas en la frontera. No te preocupes, nana. Solo quiero algunas flores para el comedor. Isabella se detuvo frente a un arbusto de bugambilias, estirándose para alcanzar una rama particularmente hermosa que crecía más alta que las demás. El sonido de cascos sobre el camino empedrado la hizo girarse. Un jinete montado en un magnífico caballo negro se acercaba, su uniforme militar resplandeciendo con los últimos rayos del sol. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó con voz grave y melodiosa. Esas espinas pueden ser traicioneras. Estoy perfectamente, capitán, respondió Isabella, notando las insignias en su uniforme. Las espinas son solo un pequeño precio por la belleza. El oficial desmontó con elegancia. Como muchas cosas en la vida, sonrió. Me llamo Miguel Hernández, capitán del 5º Regimiento de Caballería. Isabella Mendoza, contestó ella, haciendo una ligera reverencia. Está de paso por San Ángel. Por ahora, aunque me temo que pronto tendré que partir. Hay situaciones que requieren nuestra atención en el norte. Los rumores sobre los americanos. La voz de María interrumpió. Señorita Isabella, su padre pregunta por usted. Isabella miró hacia la casa y luego a Miguel. Capitán Hernández, debe venir a tomar el té mañana. Mi padre siempre disfruta de la compañía de oficiales. Sería un honor, respondió él, inclinando levemente la cabeza. Se acercó al arbusto y, con un movimiento fluido, cortó el racimo de bugambilias que Isabella había estado intentando alcanzar. Para usted, señorita, dijo, ofreciéndole las flores, aunque palidecen en comparación con quien las recibe. Sus dedos se rozaron al tomar las flores, provocando un escalofrío en Isabella. Gracias, capitán. Lo esperamos mañana entonces. Miguel montó nuevamente. Hasta mañana, señorita Mendoza. Y tenga cuidado con las espinas, no todas son tan evidentes como las de las bugambilias. Mientras lo veía alejarse, el sol se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. María apareció a su lado. Niña Isabella, ¿quién era ese oficial? El capitán Miguel Hernández, respondió, aspirando el suave aroma de las flores. Vendrá mañana a tomar el té. Ay, niña, suspiró María. En tiempos como estos, hay que tener cuidado con el corazón. Isabella sonrió, abrazando las flores contra su pecho. A veces, nana, el corazón sabe cosas que la razón no puede entender. Juntas caminaron hacia la casa, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo mexicano. En la distancia, el sonido de los cascos del caballo se perdía en el crepúsculo, como un presagio de los acontecimientos que estaban por venir. 2 semanas habían transcurrido desde aquel primer encuentro en el jardín. La tarde caía sobre la casa de los Mendoza, donde el ambiente se había vuelto cada vez más tenso con las noticias que llegaban del norte. En el salón principal, con sus amplios ventanales que daban al jardín y sus paredes decoradas con pinturas de paisajes mexicanos, Fernando Mendoza discutía acaloradamente con su amigo de toda la vida, don Ricardo Velasco. El humo de los puros flotaba en el aire mientras los dos hombres se inclinaban sobre un periódico desplegado sobre la mesa de caoba. Carmen, la hermana menor de Isabella, de apenas 16 años, observaba la escena desde un rincón, sus dedos jugando nerviosamente con el encaje de su vestido color durazno. Es inevitable, Fernando, exclamaba don Ricardo, golpeando suavemente la mesa con su puño. Los americanos ya han cruzado el río Bravo. Esta paz que vivimos es una ilusión que se desvanece como el humo de nuestros puros. Fernando Mendoza se pasó una mano por su cabello entrecano, su rostro reflejando la preocupación que sentía. Ricardo, tengo negocios tanto en México como en Estados Unidos. Una guerra sería desastrosa para todos. ¿Y qué sugiere usted, padre?, intervino Carmen, sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Que nos quedemos de brazos cruzados mientras los extranjeros reclaman nuestras tierras como suyas? Silencio, niña, la reprendió su padre, aunque sin verdadero enojo. Estas no son conversaciones para señoritas. Mientras tanto,
En el jardín interior, donde las macetas de geranios y la pequeña fuente de cantera creaban un oasis de tranquilidad, Isabella y Miguel compartían un momento de aparente calma. El capitán había cumplido su palabra, visitando la casa casi a diario durante las últimas 2 semanas, siempre con la excusa de traer noticias importantes para don Fernando. «Mi padre teme por nuestro futuro», susurró Isabella, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua de la fuente. «Dice que la guerra cambiará todo lo que conocemos». Miguel, sentado junto a ella en el borde de la fuente, tomó su mano discretamente. El contacto, aunque prohibido por las estrictas normas sociales, se había vuelto tan natural como respirar para ambos. «El futuro siempre es incierto, Isabella. Pero hay cosas que ni la guerra puede cambiar». «¿Cómo qué?», preguntó ella, sus ojos color avellana buscando respuestas en los oscuros ojos del capitán. «Como lo que siento cuando estoy contigo», respondió él en voz baja, apretando suavemente su mano. Desde la ventana del salón, Carmen observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Su corazón juvenil se había enamorado perdidamente del apuesto capitán desde la primera vez que lo vio, pero había mantenido sus sentimientos en secreto, consciente de la creciente relación entre su hermana y Miguel. Sus ojos verdes, tan diferentes a los de Isabella, se llenaron de lágrimas contenidas. «Miguel», llamó Fernando desde dentro del salón. «Necesitamos su opinión militar en este asunto. ¿Qué tan cerca están realmente las tropas americanas?». Antes de levantarse, Miguel se inclinó hacia Isabella y susurró: «Esta noche, en el Jardín de las Rosas. Hay algo que debo decirte». Isabella asintió levemente, su corazón latiendo con fuerza ante la intensidad en la voz de Miguel. Observó cómo se alejaba hacia el salón, su uniforme impecable, su postura erguida y digna. «Señor», comenzó Miguel, dirigiéndose a don Fernando, «las noticias no son alentadoras. El general Taylor avanza hacia el sur con un ejército bien equipado. Nuestras tropas». Carmen se deslizó silenciosamente fuera del salón, incapaz de soportar más la presencia de Miguel. En el pasillo, se detuvo frente a un espejo, estudiando su reflejo. Era hermosa, sí, pero de una manera diferente a Isabella. Donde su hermana mayor era toda elegancia y serenidad, Carmen era fuego y pasión apenas contenida. «¿Por qué ella?», murmuró para sí misma, tocando el cristal frío del espejo. «¿Por qué siempre ella?». El resto de la tarde transcurrió en una tensión creciente. Las noticias seguían llegando, más tropas movilizándose, más rumores de batallas por venir. Don Ricardo finalmente se despidió al anochecer, dejando tras de sí una estela de preocupación y presentimientos oscuros. «Miguel», dijo don Fernando antes de que el capitán se retirara, «cuento con usted para mantenernos informados. Estos son tiempos peligrosos, y necesitamos saber en quién podemos confiar». «Siempre tendrá mi lealtad, señor», respondió Miguel, su mirada desviándose brevemente hacia donde Isabella permanecía sentada, bordando en silencio. Mientras el sol se ponía sobre San Ángel, cada habitante de la casa de los Mendoza guardaba sus propios secretos. Isabella, la promesa de un encuentro nocturno; Miguel, las noticias que debía compartir; Carmen, su amor no correspondido; y don Fernando, sus temores por el futuro de su familia y su patria. El reloj de la sala marcó las 8 con sus suaves campanadas, cada una resonando como un presagio de los eventos que estaban por venir. En pocas horas, bajo la luz de la luna, el Jardín de las Rosas sería testigo de palabras que cambiarían el destino de todos para siempre. La luna llena se alzaba sobre Ciudad de México como un farol de plata, bañando los jardines de la Hacienda Mendoza con su luz espectral. El reloj de la iglesia cercana acababa de dar las 12 campanadas de medianoche cuando Isabella, envuelta en un chal de seda negra sobre su vestido blanco, se deslizó silenciosamente por los pasillos de la casa dormida. Sus zapatillas apenas producían sonido alguno sobre los suelos de terracota mientras avanzaba como una sombra entre las columnas del corredor. El aire nocturno estaba impregnado con el aroma de los nardos y las rosas que florecían en el jardín, mezclándose con el lejano aroma a jazmín que trepaba por las paredes. El Jardín de las Rosas, su destino, era el orgullo de la Hacienda Mendoza. Docenas de variedades de rosas, traídas de diferentes partes del mundo por su padre, creaban un laberinto de aromas y colores que, bajo la luz de la luna, parecían brillar con vida propia. En el centro, una fuente de cantera tallada murmuraba suavemente, su agua plateada por el resplandor lunar. Miguel ya la esperaba allí, su uniforme militar impecable a pesar de la hora tardía. La luz de la luna arrancaba destellos de las insignias en su pecho mientras permanecía de pie junto a la fuente, su figura erguida proyectando una larga sombra sobre el empedrado. «Pensé que no vendrías», susurró él cuando Isabella se acercó. «Tuve que esperar a que Carmen se durmiera», respondió ella en voz baja. «Últimamente parece estar siempre vigilando». Miguel tomó las manos de Isabella entre las suyas, y ella notó que estaban inusualmente frías. «Me han ordenado partir mañana al amanecer», dijo sin preámbulos,
su voz tensa por la emoción contenida. El ejército americano avanza hacia la capital más rápido de lo que esperábamos. Isabella sintió que su mundo se detenía. Las palabras que tanto había temido escuchar finalmente se hacían realidad. ¿Cuándo volverás?, preguntó, intentando mantener firme su voz. No lo sé, respondió él con honestidad. La situación en el norte es complicada, pero te juro por mi vida que volveré. Miguel soltó una de sus manos para buscar algo en el bolsillo de su uniforme. Quiero que tengas algo. A la luz de la luna, Isabella vio brillar un pequeño anillo de plata con una esmeralda. La piedra, aunque modesta en tamaño, brillaba con una intensidad particular bajo la luz nocturna. Era de mi madre, explicó Miguel, su voz suavizándose al recordar. Lo llevó hasta el día de su muerte, y antes de partir me hizo prometerle que solo se lo entregaría a la mujer que fuera dueña de mi corazón. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabella mientras Miguel deslizaba el anillo en su dedo. Es hermoso, susurró ella. Como tú, respondió él, inclinándose para besarla suavemente. En ese preciso momento, un ruido lo sobresaltó. El crujido de una rama al romperse resonó en el silencio del jardín. Miguel e Isabella se separaron rápidamente, sus corazones latiendo acelerados. De entre las sombras de un rosal cercano emergió Carmen, su rostro pálido brillando bajo la luz de la luna. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas, y sus manos estaban cerradas en puños a sus costados. No puedes irte, Miguel, exclamó con voz quebrada. Yo te amo. Isabella miró a su hermana menor con una mezcla de asombro y dolor. Nunca había sospechado que los silencios de Carmen, sus miradas perdidas, sus repentinos cambios de humor, escondían un secreto tan profundo. Miguel permaneció inmóvil, atrapado entre las dos hermanas, el peso de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos visible en su rostro. Carmen, comenzó a decir, su voz suave pero firme, No, lo interrumpió Carmen, dando un paso adelante. No digas nada. Te he observado durante estas semanas, esperando que notaras que existo, que vieras que yo también podría ser la dueña de ese anillo. Isabella dio un paso instintivo hacia su hermana. Carmen, pequeña. No me llames así, exclamó Carmen, retrocediendo. Ya no soy una niña, Isabella. ¿Por qué siempre debes ser tú? ¿Por qué siempre te llevas todo lo que yo deseo? El silencio que siguió fue roto solo por el suave murmullo de la fuente y los sollozos contenidos de Carmen. La luna parecía brillar con más intensidad, como si quisiera iluminar cada detalle de aquella escena dolorosa. Señoritas, la voz de Miguel cortó el silencio como una espada. Las dos son extraordinarias, de maneras diferentes pero igualmente valiosas. Pero el corazón no entiende de razones ni de justicia. Elige por sí mismo, sin pedirnos permiso. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que la hacía parecer nuevamente la niña que ya no era. Lo sé, dijo finalmente, su voz más calmada pero cargada de tristeza. Siempre lo supe, solo que, esperaba que tal vez. Un nuevo silencio cayó sobre el jardín, más pesado que el anterior. Las rosas se mecían suavemente con la brisa nocturna, ajenas al drama que se desarrollaba entre sus pétalos, mientras la luna continuaba su viaje por el cielo estrellado, testigo silencioso de promesas de amor y corazones rotos. Los meses pasaron como hojas arrastradas por un viento implacable. La guerra que todos temían había estallado, convirtiendo los campos de México en un mosaico de dolor y esperanza. En la hacienda de los Mendoza, el tiempo parecía haberse detenido y acelerado simultáneamente. Isabella guardaba celosamente cada carta de Miguel, como si fueran fragmentos preciosos de un tesoro que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Su colección crecía en un pequeño cofre de madera tallada que había pertenecido a su madre, cada sobremarcado con fechas y lugares que sonaban como geografía de pesadilla: Monterrey, Saltillo, Nuevo León. El día había comenzado como cualquier otro. Fernando Mendoza entró al comedor esa mañana de septiembre con un periódico bajo el brazo, su rostro más envejecido de lo que Isabella recordaba. Los americanos han tomado Veracruz, anunció sin preámbulos, dejando caer el periódico sobre la mesa. Las letras grandes proclamaban la ocupación con una crueldad tipográfica. Pronto estarán aquí. Carmen, sentada junto a la ventana, levantó la vista de su bordado. Sus manos, antes nerviosas, ahora se movían con una precisión que ocultaba secretos. ¿Qué haremos, padre? Fernando la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. En los últimos meses, su hija menor había madurado de manera sorprendente. Ya no era la niña caprichosa que lloraba por un amor imposible, sino una mujer cuya determinación comenzaba a emerger. Isabella desplegó la última carta de Miguel, escrita en un papel arrugado y manchado que hablaba más de las condiciones de la guerra que las propias palabras.
Mi querida Isabella, cada día nos acercamos más a la batalla decisiva. El general Santa Anna prepara nuestras defensas con la determinación de quien sabe que está defendiendo más que un territorio, está defendiendo un sueño. Cuida a Carmen. Su último mensaje me preocupa. Hay algo en sus palabras que no termino de comprender. Las últimas líneas hicieron que Isabella frunciera el ceño. ¿Qué quería decir Miguel con eso? Carmen parecía adivinar sus pensamientos. ¿De qué habla Miguel?, preguntó, intentando parecer casual. No lo sé, respondió Isabella. Pero dice que estás diferente. Una sombra cruzó el rostro de Carmen. Sus salidas se habían vuelto más frecuentes, sus conversaciones más reservadas. A veces, muy temprano en la mañana o muy entrada la noche, la veían escribiendo cartas que nunca mostraba a nadie. Esa tarde, mientras Fernando dormitaba después del almuerzo y los sirvientes realizaban sus tareas, Carmen se escabulló como una sombra. Llevaba un vestido sencillo color tierra, nada que llamara la atención. Sus botas polvorientas sugerían un viaje reciente. En la plaza central, se encontró con un hombre vestido de civil pero con porte militar. Sus conversaciones eran breves, discretas, intercambiando papeles como quien comparte un secreto. «Tengo información», susurró Carmen. «Movimientos de tropas, posiciones estratégicas». El hombre, un oficial de inteligencia mexicano, la miró con una mezcla de admiración y precaución. «Señorita Mendoza, cada información es un arma en esta guerra». Carmen había descubierto su propia manera de luchar. Utilizando su belleza, su encanto, sus conexiones sociales, estaba recopilando información para los defensores mexicanos. Los oficiales americanos que cortejaban, los comerciantes que buscaban su atención, todos se convertían en fuentes involuntarias. No era el amor romántico que una vez soñó con Miguel, pero era su propia forma de amor, amor a la patria, amor a la resistencia. Al atardecer, regresó a la hacienda. Isabella la esperaba en el jardín, sosteniendo una de las cartas de Miguel. «¿Dónde estabas?», preguntó. Carmen sonrió, ese nuevo tipo de sonrisa que guardaba más secretos que revelaciones. «Dando un paseo, hermana». Esa noche, mientras todos dormían, Carmen escribió en su diario íntimo: «La guerra no se gana solo en los campos de batalla. A veces, se gana en los salones, en los susurros, en las medias verdades. Y yo he elegido mi campo de batalla». Afuera, la luna iluminaba los campos mexicanos. Soldados marchaban, familias rezaban, y en medio de todo, pequeñas historias de valor comenzaban a tejer el destino de una nación. Miguel seguía luchando. Isabella seguía esperando. Y Carmen había encontrado su propia revolución. Las nubes se arremolinaban sobre la Ciudad de México mientras el castillo de Chapultepec, símbolo de resistencia mexicana, se preparaba para el asalto inminente. Carmen Mendoza, vestida con un elegante vestido de seda que disimulaba su propósito, caminaba con paso firme hacia el salón de un oficial americano. En su rostro, una mezcla de determinación y angustia. La joven había aceptado un destino peligroso. Sus visitas al campamento estadounidense no solo eran riesgosas, sino que también eran motivo de sospechas en ambos bandos. Sin embargo, para ella, cada conversación, cada mirada cargada de interés por parte de los oficiales extranjeros, era una oportunidad para obtener información crucial que podría salvar a su pueblo. Esa noche, Carmen se encontraba en el salón del teniente James Harrison, un joven oficial con ojos amables que nunca imaginó las intenciones de su invitada. Harrison sostenía un vaso de brandy mientras señalaba un mapa extendido sobre una mesa. «Aquí es donde comenzaremos el ataque al amanecer», dijo Harrison, sin percatarse de que los ojos de Carmen absorbían cada detalle del plano. Ella sonrió, fingiendo interés por la táctica militar. «Es fascinante cómo planean todo tan meticulosamente. Parece que el castillo no tiene escapatoria». Harrison se inclinó hacia ella, con una expresión más personal. «Carmen, no entiendo por qué una mujer tan hermosa insiste en permanecer en esta ciudad. Cuando esta guerra termine, deberías venir conmigo. América te ofrecería un futuro mucho más brillante». Carmen sintió una punzada en el pecho. Este hombre, a pesar de estar en el lado enemigo, la trataba con genuina amabilidad, algo que hacía aún más difícil traicionar su confianza. Sin embargo, el recuerdo de su tierra, su gente, y, sobre todo, de Miguel, le daba fuerza. «Lo consideraré, teniente», respondió con una sonrisa mientras escondía un trozo del mapa bajo el delicado chal de encaje que llevaba. Esa noche, Carmen se apresuró a regresar al castillo de Chapultepec, su mente dividida entre el deber y los sentimientos que empezaban a surgir por James. En cuanto llegó, entregó la información al general mexicano, quien la recibió con una mirada cargada de sospechas. «¿Y cómo obtuviste esto, señorita Mendoza?», preguntó el general. «Mi lealtad está con México, general»,
respondió ella con firmeza. Lo que Carmen no sabía era que Miguel había observado su entrada furtiva al castillo. Esa misma noche, mientras caminaba por el jardín, Miguel la interceptó. «Carmen, necesitamos hablar». Ella se sobresaltó al escuchar su voz, pero intentó mantener la compostura. «¿Qué sucede, capitán?». Miguel la miró con una mezcla de preocupación y dureza. «Sé que has estado visitando a los americanos. ¿Qué estás haciendo, Carmen?». Carmen vaciló, pero su orgullo la impulsó a defenderse. «Estoy haciendo lo que tú y todos los hombres aquí deberían hacer, conseguir cualquier ventaja para proteger a nuestro pueblo». «¿A qué precio?», replicó Miguel, con un tono más severo. «Estás jugando un juego peligroso, Carmen. Esto podría terminar mal, no solo para ti, sino para todos nosotros». Carmen lo miró fijamente, con una tristeza que Miguel no esperaba. «Tú no lo entiendes. No estoy haciendo esto solo por México». Miguel dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Antes de que pudiera responder, un sonido lejano de cañones rompió el silencio de la noche. «Mañana comienza la batalla», dijo Miguel con un tono sombrío. «Espero que sepas lo que estás haciendo, porque una traición podría costarnos la vida a todos». Mientras Miguel se alejaba, Carmen sintió que sus palabras resonaban como un eco en su alma. ¿Era realmente una traidora? ¿O simplemente una mujer atrapada entre dos mundos, dos amores y un conflicto que amenazaba con destruir todo lo que conocía? Esa misma noche, Carmen regresó al campamento americano para entregar información falsa, intentando reparar el daño. Pero su plan se complicó cuando Harrison la recibió con un ramo de flores silvestres y una declaración inesperada. «Carmen, no puedo seguir ignorando lo que siento por ti. Esta guerra me ha enseñado que la vida es demasiado corta para callar nuestros sentimientos». El corazón de Carmen se aceleró. Harrison la miraba con una sinceridad que casi la hizo derrumbarse. «James, no puedo», comenzó, pero sus palabras se quebraron. En lugar de responder, él tomó su mano. Carmen sintió las lágrimas brotar mientras recordaba a Miguel, a Isabella, y a la traición que ahora parecía inevitable. Esa noche, decidió que debía elegir un bando de una vez por todas, incluso si ello significaba sacrificar lo poco que le quedaba de sí misma. Durante la batalla de Chapultepec, la madrugada sobre la Ciudad de México era densa y silenciosa, como si la naturaleza misma contuviera la respiración antes de un cataclismo. Desde lo alto del castillo de Chapultepec, Isabella observaba cómo la bruma de la mañana comenzaba a disiparse, revelando el movimiento del ejército estadounidense en las cercanías. Sus manos temblaban mientras ajustaba su delantal blanco, manchado de sangre seca de los heridos que atendió durante las primeras escaramuzas. En las trincheras, Miguel lideraba a su escuadrón con determinación. El joven capitán sabía que la posición era casi indefendible, pero el honor mexicano exigía resistir. A su lado, los hombres esperaban la orden de disparar mientras el estruendo de los cañones enemigos comenzaba a romper el silencio. Carmen, por su parte, estaba en el interior del castillo. Esa mañana había evitado cualquier mirada inquisitiva, sabiendo que muchos dudaban de su lealtad tras sus visitas al campamento americano. Sin embargo, ella había tomado su decisión. Entregaría los documentos secretos que llevaba escondidos a Miguel, esperando redimirse. El ataque comenzó con una lluvia de proyectiles que sacudió las paredes del castillo. Isabella corrió hacia la enfermería, donde los heridos empezaban a llegar en masa. Gritos de dolor y órdenes apresuradas llenaban el aire. Desde una ventana, vio a Miguel luchando las murallas, su figura destacándose entre el humo y el caos. Carmen, con los documentos firmemente apretados contra su pecho, salió al patio interior en busca de Miguel. Su corazón latía con fuerza mientras esquivaba a los soldados que corrían en todas direcciones. De repente, un grito la detuvo. Carmen. Era Isabella, quien había salido momentáneamente de la enfermería. Las hermanas se miraron, y por un instante, el ruido de la batalla pareció desvanecerse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Isabella con urgencia. Carmen bajó la mirada, incapaz de enfrentarse al juicio en los ojos de su hermana. «Necesito encontrar a Miguel. Hay algo que debes saber». «No es seguro. Regresa adentro», rogó Isabella, pero Carmen ya había comenzado a correr hacia las murallas. Al llegar, vio a Miguel en plena batalla. Con una valentía que la dejó sin aliento, el capitán lideraba a sus hombres contra la avanzada americana. Carmen lo llamó a gritos, pero su voz se perdió en el estruendo de los disparos. Finalmente, Miguel la vio. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira. «¿Qué haces aquí, Carmen?», gritó mientras corría hacia ella. «Necesitas ver esto», respondió, extendiendo los documentos. Miguel apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una explosión sacudió las murallas, lanzándolos a ambos al suelo. Aturdido,
Miguel se levantó y ayudó a Carmen a ponerse de pie. Estos planes, empezó a decir Miguel, hojeando rápidamente los papeles. Su rostro se endureció al comprender su importancia. Antes de que pudiera decir algo más, un grupo de soldados americanos apareció al otro lado de las murallas. Miguel empujó a Carmen hacia un lugar seguro y tomó su espada, preparándose para enfrentarlos. «Corre, Carmen», ordenó, pero ella se negó a moverse. «No puedo dejarte». «No otra vez». Miguel no tuvo tiempo de responder. Una bala silbó cerca de ellos, impactando en un soldado mexicano a pocos pasos. Carmen, impulsada por una mezcla de miedo y desesperación, se lanzó hacia Miguel, protegiéndolo con su cuerpo. Desde el interior del castillo, Isabella vio la escena y gritó su nombre. Corrió hacia las murallas, sin importarle el peligro. Cuando llegó, vio a Miguel sosteniendo a Carmen, quien tenía el costado ensangrentado. «Carmen». Isabella cayó de rodillas junto a su hermana, lágrimas corriendo por su rostro. Carmen sonrió débilmente, su mano temblorosa tocando la mejilla de Isabella. «Hice lo correcto, esta vez». Miguel miraba a Carmen con el corazón roto. «Carmen, no debiste. Siempre te quise, Miguel», susurró ella, apenas audible. Luego miró a Isabella. «Pero su amor es verdadero. Cuídense el uno al otro». Con esas palabras, Carmen cerró los ojos. Isabella sollozó mientras Miguel la abrazaba con fuerza, jurando proteger la memoria de la mujer que había sacrificado todo por amor y redención. La batalla continuó, pero para ellos, el mundo había cambiado para siempre. Las ruinas de Chapultepec, al amanecer. El castillo, que una vez fue un símbolo de orgullo y resistencia, ahora yacía en ruinas. Las murallas estaban partidas, el humo de los cañones envolvía todo como una neblina sofocante, y los gritos de los heridos y moribundos eran un recordatorio constante del precio de la guerra. Isabella caminaba por los pasillos destrozados, con las manos temblorosas y la ropa manchada de sangre y polvo. En su mente, la imagen de Carmen sacrificándose por Miguel y por todos ellos seguía repitiéndose, como una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras ayudaba a otros heridos, Isabella vio a Miguel de rodillas en medio del patio principal. Estaba inmóvil, con la mirada fija en los restos de los documentos que Carmen había destruido en un último acto de valentía. Parecía un hombre quebrado, incapaz de moverse o siquiera hablar. Ella se acercó lentamente, dejando que el silencio hablara por ambos. Cuando puso una mano en su hombro, Miguel finalmente levantó la mirada hacia ella. «No debería haberla dejado venir», dijo con voz quebrada. «Ella no debía estar aquí». Isabella se arrodilló junto a él, las lágrimas surcando su rostro. Carmen tomó su decisión. «Miguel. Sabía lo que estaba haciendo. Lo hizo por ti, por nosotros». Miguel apretó los puños, su dolor transformándose en una mezcla de culpa y furia. «Si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido más rápido». «No la deshonres pensando así», lo interrumpió Isabella, su tono firme pero lleno de ternura. «Ella murió para protegernos, para darnos la oportunidad de seguir adelante. No desperdicies ese sacrificio». Miguel asintió lentamente, aunque el peso de sus emociones seguía presente. Se puso de pie y ayudó a Isabella a levantarse. Juntos caminaron hacia el pequeño jardín que aún permanecía intacto, donde Carmen había pasado tantas tardes leyendo y soñando. El entierro de Carmen. Más tarde ese día, Miguel e Isabella reunieron a los pocos sobrevivientes en el jardín. Con escombros y cenizas por todas partes, prepararon un lugar para despedir a Carmen. Miguel, con manos firmes pero temblorosas, cavó la tumba junto al rosal blanco que Carmen siempre había cuidado. Isabella colocó un pequeño ramo de flores silvestres en la tumba, recordando las palabras que su hermana le había dicho una vez: «Las flores siempre vuelven a florecer, incluso después de las tormentas más fuertes». El general mexicano, conmovido por la valentía de Carmen, ordenó que se colocara una pequeña placa en su memoria. A Carmen Mendoza, cuya valentía y sacrificio nos enseñaron que el amor por la patria y por los demás puede superar cualquier traición. La conversación bajo las estrellas. Esa noche, Miguel e Isabella se sentaron junto a la tumba de Carmen. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad casi irreal. «Ella siempre quiso protegernos», dijo Isabella, rompiendo el silencio. Miguel miró las estrellas, como si buscara una respuesta en ellas. «Nunca pensé que alguien pudiera amarme como ella lo hizo. Pero su amor fue diferente, como una llama que quema rápido pero deja su calor para siempre». Isabella tomó la mano de Miguel. Carmen siempre supo que nuestro amor era diferente. Y, a pesar de todo, lo aceptó. Ese es el verdadero sacrificio. Miguel asintió, apretando la mano de Isabella. «Prometo honrar su memoria, no solo como soldado, sino como hombre».
Cuidaré de ti, como ella hubiera querido. Isabella sonrió débilmente, las lágrimas cayendo libremente. Cuidaremos el uno del otro, Miguel. Eso es lo que ella quería para nosotros. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, ambos se quedaron en silencio, observando cómo el día nuevo traía consigo una tenue esperanza. Las cicatrices de la batalla permanecerían, pero el sacrificio de Carmen les había dado la fuerza para seguir adelante. La guerra había dejado profundas cicatrices en la Ciudad de México y en el corazón de quienes la vivieron. Pero, como todo en la vida, el tiempo y la naturaleza tienen una manera de sanar. En los jardines de San Ángel, donde las bugambilias y los rosales volvían a florecer, Isabella y Miguel trabajaban juntos, transformando el espacio en un refugio de paz. Miguel, ahora retirado del ejército, se dedicaba a la tierra. Sus manos, acostumbradas a sostener una espada, ahora cuidaban con ternura las plantas que él e Isabella habían sembrado. Isabella, siempre con una sonrisa suave pero llena de fortaleza, supervisaba los pequeños detalles, un camino de piedras aquí, un banco de madera allá, todo con el objetivo de convertir el jardín en un lugar que honrara la memoria de Carmen. En el centro del jardín, un rosal blanco crecía con vigor. Junto a él, una pequeña placa llevaba el mensaje: para Carmen Mendoza, cuyo amor y valentía nos enseñaron a vivir con esperanza. La boda en el jardín. Era una tarde luminosa de primavera, cuando Isabella y Miguel decidieron casarse. No hubo gran ceremonia, sino un encuentro íntimo rodeado de sus amigos más cercanos, algunos vecinos y los trabajadores de la hacienda. El padre de Isabella, aunque ahora más frágil por los años y las preocupaciones, pronunció un emotivo discurso. Hoy celebro no solo la unión de mi hija con un hombre honorable, sino también la fortaleza que ambos han mostrado al enfrentar lo que la vida les puso delante. Carmen estaría orgullosa. Isabella y Miguel intercambiaron votos bajo el rosal blanco, jurándose amor eterno. Miguel le colocó el anillo de esmeralda, el mismo que le había entregado antes de partir a la guerra. Este gesto selló no solo su unión, sino también el recuerdo de todo lo que habían superado juntos. Esto no es solo un símbolo de nuestro amor, Isabella, dijo Miguel mientras deslizaba el anillo en su dedo. Es una promesa de que, pase lo que pase, siempre encontraré mi camino de regreso a ti. Isabella sonrió con lágrimas en los ojos. Y yo prometo que siempre estaré aquí, esperándote, como las flores que vuelven a florecer cada primavera. La llegada de una nueva vida. Meses después, los jardines de San Ángel se llenaron de un nuevo tipo de alegría. Isabella dio a luz a una niña, a quien llamaron Carmen en honor a la hermana que había sacrificado tanto por ellos. Miguel cargó a la pequeña por primera vez bajo la luz del atardecer, con los rosales blancos como telón de fondo. Carmen, mi pequeña, quiero que crezcas sabiendo que llevas el nombre de una mujer extraordinaria. Isabella, observándolos con amor, agregó, y que siempre recuerdes que el amor, incluso en los momentos más oscuros, es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron estuvieron llenos de risas, canciones y la tranquilidad que tanto habían deseado. El jardín se convirtió en el centro de su hogar, un lugar donde la vida y el amor se entrelazaban con cada flor que florecía. Una despedida al pasado. Una tarde, Isabella y Miguel llevaron a su hija al rosal blanco. Isabella sostenía una carta que había encontrado entre las pertenencias de Carmen, escrita poco antes de la batalla de Chapultepec. Miguel, creo que deberíamos leerla juntos, dijo Isabella, mientras Miguel asentía. La carta decía: querida Isabella, querido Miguel, si algún día esta carta llega a ustedes, espero que sea porque encontré el valor de hacer lo correcto. Siempre supe que el amor que comparten es especial, diferente al que yo sentí por Miguel, pero no por eso menos verdadero. Todo lo que hice, incluso mis errores, fue por ustedes. Mi mayor deseo es que vivan una vida plena, llena de risas, de sueños y de flores. Siempre estaré con ustedes, en cada primavera, en cada flor que brote en este jardín. Con amor eterno, Carmen. Ambos quedaron en silencio, las lágrimas cayendo suavemente mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Miguel tomó la mano de Isabella y miró a su hija, que jugaba inocentemente entre las flores. Ella nos dio este regalo, dijo Miguel. Un futuro lleno de esperanza. Isabella asintió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Siempre la recordaremos, no con tristeza, sino con gratitud. Esa noche, bajo las estrellas, Isabella, Miguel y su hija se sentaron juntos en el jardín, disfrutando de la tranquilidad que tanto habían buscado. Las flores seguían floreciendo, como un testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar, y que el amor siempre encuentra su camino.